¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos aquellos que se van conectando, aquellos que van ingresando. Bueno, ya me conocen, bueno, mi nombre es José Vizcarra. El día de hoy vamos nuevamente con nuestra serie de AWS Cloud Quest, específicamente el rol Cloud Practitioner. El día de hoy estamos en el capítulo 4 y vamos a ver acerca de un poco de los conceptos de networking dentro de nube. Hablando netamente de fundamentos, conceptos muy básicos, más que todo como para familiarizarnos y ver, ¿no? Algunos conceptos como VPC, ACLs y Security Groups. Vamos a ver su concepto y cómo es que estos se integran a, digamos, los servicios que utilizamos o podemos utilizar dentro de AWS. Entonces, previamente poder empezar, les comento, ¿no? Bueno, nosotros estamos realizando esta serie, cada semana estamos tratando de llevarlo día con día, para poder hacer cada capítulo. Son 12 temas que conllevan dentro de CloudQuest. Entonces, la idea es que puedan, ¿no? Aquellos que puedan estar participando dentro de las transmisiones en vivo, poder conectarse, hacer consultas, preguntas, comentarios, todos bienvenidos. Y a su vez, estos videos están siendo grabados continuamente y llevados, ¿no?, hacia nuestro canal de YouTube para que puedan nuevamente visitarlo y poder darle quizás una segunda vista, ¿no? Bien, entonces, nuevamente me presento, mi nombre es José Vizcarra y el día de hoy vamos a estar viendo el capítulo 4 de CloudQuest. Entonces paso a presentar mi pantalla. Bien, entonces, comenzamos. El día de hoy vamos a ver lo que es Networking Concepts, o como les mencionaba, ¿no?, conceptos de networking. Y bueno, haciendo un pequeño recordaris de lo que vimos en las sesiones pasadas, vimos lo que era soluciones de cómputo, Computing Solutions. Netamente el servicio que pudimos observar era Amazon S2. Luego, anterior a ello, vimos lo que era Cloud First Steps. En ello vimos también lo que eran las regiones, un poco hablando de la infraestructura de AWS y también conceptos básicos de S2 y Cloud Computing Essentials. Aquí podemos observar acerca del servicio de Amazon S3. Entonces, vamos a justamente el juego CloudQuest. Aquí ya lo tengo abierto para hacerlo un poco más rápido. De hecho, aquí estamos donde nos quedamos la vez pasada. De hecho, acá podemos ir hacia lo que es el roadmap y podemos observar cuáles ya han sido justamente los, digamos, los retos, podemos llamarlo así, que hemos ido completando, ¿no? De hecho, como mencionaba, empezamos por Cloud Computing Essentials, luego fuimos Cloud First Steps y luego Computing Solutions. Entonces aquí tenemos dos caminos: bien irnos a Cloud Economics o irnos hacia Networking Concepts. Entonces, el día de hoy vamos a ver Networking Concepts y luego iremos a la siguiente sesión en Cloud Economics, ¿sí? Entonces, vamos a marcar esta como la ruta que vamos a tomar el día de hoy. Bien, entonces, ya sabemos cómo es la jugabilidad, es súper sencilla, es bueno, el teclado A, W, S y D para avanzar, retroceder e irnos de izquierda a derecha. Podemos, como ya sabemos, ¿no?, aquí tenemos nuestros vehículos. En este caso, por defecto, digamos, el vehículo inicial que nos dan es una patineta. Sí, entonces avanzamos aquí. Justamente esta es la persona que lleva este globito con el signo de admiración. Es la cual justamente nos va a llevar a este caso donde veremos lo que es Networking Concepts. Le damos al símbolo y ahí nos dice, ¿no? Bueno, nos comenta, ¿no? Siempre ya sabemos que nos va a hablar acerca de su caso, qué es el problema que está teniendo y cómo nosotros podemos solucionarlo. Entonces nos dice: bienvenido a nuestro banco de, bueno, de sismos, algo así lo llaman. Entonces acá dice, estoy muy agradecido de que hayas venido a ayudarnos. Dice: estoy feliz de poder ayudarlos. Bueno, nosotros le comentamos eso. ¿Qué puedo hacer por usted? Dice: recientemente hemos migrado nuestros servicios hacia la nube, pero hemos notado que ciertos problemas de conectividad con nuestros, bueno, en este caso sus instancias S2 y sus bases de datos. Dice: nuestras instancias S2 no se pueden conectar a internet y nuestras bases de datos no están disponibles para comunicarse con nuestras instancias. O sea, el problema que está teniendo es que su base de datos no se comunica con sus instancias S2. O sea, digamos, el servicio, en este caso, ¿no?, quizás de su plataforma, no se está comunicando con la base de datos que también han desplegado. Y les mencionamos, ¿no? Han revisado si su VPC o Virtual Private Cloud
las configuraciones de su VPC. Dice, en sus tablas de enrutamiento deben revisar si haya tachado o está, digamos, instaurado un Internet Gateway. Eso también vamos a verlo, que es básicamente un servicio que permite de que haya una salida hacia Internet. Básicamente su nombre lo dice, Internet Gateway. Y dice, ¿no? Y que este tiene que estar o tiene que habilitarlo, ¿no? Para que permita el tráfico de salida. Y nos menciona, ¿no? Esto es complicado, estoy un poco confundida, dice, ¿no? Nosotros necesitamos hacer esos cambios de manera inmediata. No podemos esperar tanto tiempo para actualizaciones, en este caso de la red, ¿no? O esas configuraciones de red. Dice, yo entiendo su digamos, su duda o su desconcierto, ¿no? Dice, también los security groups, dice, y las tablas de enrutamiento, o sea, deben haber, digamos, modificaciones apropiadas en tanto en security groups y tablas de enrutamiento. Ahorita lo vamos a ver qué es un security group y las tablas de enrutamiento. También, dice Nanon, se tiene que configurar, ¿sí? El Internet Gateway para acceder, para que acceda a Internet, ¿no? Y esto puede estar realizado en minutos. Bien, dice, eso suena genial, eso es bueno, pero ¿cómo mis ingenieros pueden cómo pueden crear una VPC sin acceso a Internet? Eso está incluido, dice. En AWS por defecto, sí, eso también es algo que es un concepto y que es, digamos, un concepto o digamos un fundamento clave que viene también como pregunta de examen. Que, o sea, por defecto ya vienen, o sea, tienes una VPC por defecto, ¿no? Dice, en este caso, las VPC están configuradas con Internet Gateway y también enrutamientos a Internet. Cuando tú creas una nueva VPC, eso sí, ahí tú puedes elegir, ¿no? Todas las partes que van a conformar tu VPC y si esta debe estar expuesta a Internet. De esta manera, ¿no? Tú puedes customizar o puedes personalizar tu propio, digamos, tu propia configuración de seguridad de red para conocer, bueno, en este caso sus requerimientos. Son interesantes. Voy a revisar, dice, con nuestros ingenieros más tarde. Esto podría ser bueno si es que, y podría ser bueno, ¿no? Si es que tú pudieras ayudarnos a resolver estos problemas de conectividad. ¿Nos puedes ayudar justamente con estos problemas de conectividad de nuestra VPC? Y básicamente nosotros vamos a aceptarlo. Aceptamos. Ahí está. Entonces, dice, perfecto. Gracias por asistirnos con estos problemas de networking. Entonces, aquí empezamos. Bien, entonces, recordando un poco cómo es que bueno, CloudQuest trabaja los retos, ¿no? Son 4 pasos, recordemos. Primero es la etapa de Learn, luego la etapa de Plant, luego la etapa del laboratorio y la cuarta parte es el Do It Yourself o DIY, como lo llama, que es donde nosotros ya o sea, tenemos que hacer nosotros mismos una configuración y quizás como ponernos a prueba, ¿no? En la parte final. Entonces, iniciamos con la parte de Learn. Vamos a hablar justamente de Networking Concepts, conceptos de red. Y aquí lo primero que salta, digamos, a primer vistazo, ¿no? Es hacer este diagrama. Este diagrama en donde podemos visualizar la estructura, ¿no? de lo que nos está mencionando, bueno, la señorita, ¿no? Acerca de su problema de conectividad entre su base de datos y su servidor web. Entonces, nos dice, esta solución utiliza una configuración de arquitectura común en donde se debe permitir, ¿no? El tráfico de Internet alcance, digamos, o publique, ¿no? O exponga nuestros recursos de AWS, en este caso, aquello que se encuentra dentro de la subred pública, ¿no? Que sería nuestro servidor web. Nos dice, el servidor web y la base de datos, ¿sí? Se encuentran desplegadas dentro de una VPC o Virtual Private Cloud, que es justamente lo que se está resaltando de blanco, no sé si se nota bien. Dice el cual es una red virtual aislada lógicamente. Luego vamos a hablar un poquito más a detalle de eso. Dice, el servidor web que ha sido desplegado dentro de una, digamos, de una subred pública y se le ha asignado también una IP pública, lo cual hace de que este sea accesible a través de Internet. Luego,
nos menciona, dice, el Security Group, vemos esto que es este fondo de color rojo, el Security Group del servidor web está configurado para permitir el tráfico a través del puerto 80, HTTP, es su servidor web, HTTP. Bueno, y esto por defecto, para conexiones a través de ese puerto. Luego nos menciona, dice, una tabla de enrutamiento está configurada dentro de la VPC, como es aquí. Y esta permite el tráfico de internet, ¿no? Obviamente desde el lado exterior, a través de ¿quién? Del Internet Gateway. O sea, acá tenemos dos componentes que nos ayudan a tener esta gestión de salida de internet. Tanto el router, quien contiene las tablas de enrutamiento, y el Internet Gateway, quien nos permite la salida hacia internet. Y esto considerando, vamos a ver, considerando, ¿no?, que es solamente la subred pública. Luego tenemos a la base de datos, o el servidor de base de datos, ¿sí?, que está aquí. Esta la encontramos, no sé si se nota bien, que este es un recuadro de color medio azul celeste, y que menciona aquí la palabra privada, ¿no?, subred privada. A diferencia del servidor web, esto se encuentra en una subred privada. Su mismo nombre lo dice, o sea, no está accesible a través de internet. ¿Con qué objetivo? De que esté protegida, ¿no? Acá lo menciona. El servidor de base de datos está protegida y solamente es accesible a través de la subred, la cual está conectada al servidor web. Solamente él tiene acceso a la base de datos. Dice, ¿no? El servidor web reside en esta subred privada, lo cual, o sea, lo que hace que esté dentro de la subred privada es que no sea necesario que esté contenido dentro de las tablas de enrutamiento, porque a él no va a llegar tráfico de internet, solamente va a llegar tráfico del servidor web. Bien, entonces ya tenemos un poquito más claro acerca de este diagrama, de esta arquitectura que nosotros vamos a resolver. Y previo a ello, a pasar a la parte de planificación e ir al laboratorio, tenemos que ver un poco los conceptos. Ya sabemos que aquí, en la parte de aquí, en el lado izquierdo, están los videos de conceptos. Entonces, tenemos... Estos son 4 videos nuevos que no hemos visto. Tanto el video de Amazon S2, ya lo hemos visto, y también de igual manera lo que es la infraestructura global de AWS, también lo hemos visto. Entonces, vamos a enfocarnos en los conceptos de VPC y la conectividad a través de internet, y también lo de seguridad. No voy a reproducir los videos porque eso no sería lo correcto. Voy a explicar cada uno de los slides que están contenidos. Por eso lo tengo aquí. Aquí lo tengo preparado. Entonces, primer tema. Bueno, un overview acerca de lo que es VPC o Virtual Private Cloud. Tenemos lo siguiente. Partimos desde el lado izquierdo. Voy a ponerlo por aquí. Aquí. Ahí está. Listo. Entonces, partimos del concepto de VPC, Virtual Private Cloud. Su mismo nombre lo dice, es básicamente tu nube privada, por así llamarlo, su mismo nombre lo menciona. Y aquí lo dice, ¿no? Es tu nube, o sea, cada cuenta AWS que uno crea, si es que, o sea, por ejemplo, ¿no?, si es que, no sé, mi compañero, mi amigo, mi colega de mi trabajo han creado su propia cuenta, cada uno tiene su propia VPC aislada lógicamente. ¿Por qué lógicamente y no físicamente? Físico, ¿sí?, sería básicamente de que, no sé, una empresa, no sé, por ejemplo, hagan VLANs, todo ello, y es una separación física. O bueno, sería virtual, pero o sea, me refiero a que hay o tú conoces ese aislamiento, cómo se ha realizado, ¿no? En este caso, nosotros desconocemos si nuestra VPC se encuentra en un servidor, si está compartido entre 2 servidores, si es que quizás dentro del mismo servidor hayan, no sé, grandes cantidades de VPCs. Nosotros no sabemos eso, simplemente sabemos que es una parte aislada lógicamente. Así, ese es el concepto. Nosotros no sabemos si es algo, o sea, si se encuentra en un servidor dentro de 2, o estamos compartiendo el servidor con varios VPCs. Simplemente lo que nosotros debemos conocer es que es un espacio lógico, aislado, porque o sea, no es que yo voy a que alguien despliegue y va a utilizar mi propia VPC. No es así.
es aislado, o sea, es único para mí, para poder desplegar mis servicios y armar mis arquitecturas. Entonces, por defecto, cuando uno crea su VPC, cuando uno crea su cuenta, le dan una VPC, e incluso se la llaman VPC default, tiene esa característica, lo llaman así. Entonces, como menciono aquí, es una sección lógicamente aislada, y lo ponen como una isla, ¿no? Porque es aislado, o sea, nadie más puede entrar ahí. Y aquí es donde nosotros desplegamos nuestros recursos de AWS, nuestras instancias S2, nuestras bases de datos, nuestros buckets, volúmenes, entre otros servicios. Entonces, este entorno de red virtual está compuesta tanto por direcciones IPs, ¿sí? Porque en ella yo puedo, bueno, vamos a ver el concepto de CIDR, un poco de ello. Puedo tener un rango de IPs para poder asignarles a distintos servicios, subredes, según la arquitectura que yo quiera armar. Como mencionaba, subredes, puedo crear una cantidad de subredes, tanto públicas como privadas, obviamente para públicas y que quiero que estén expuestas y obviamente puedan tener quizás sus instancias C2, según sea el caso, IP públicas, o privadas, ¿no? Como vimos en el caso de una base de datos, ¿no? Que obviamente nosotros tratamos de que no esté expuesto. Y también tablas de enrutamiento, ¿no? ¿Esto con qué objetivo? De que el tráfico poder direccionarlo hacia, no sé, la subred que corresponde, hacia el servicio que corresponda, podemos enrutarlos. Y de la mano de ello, ¿sí? También tenemos estos gateways, que es básicamente el Internet Gateway, que es este de aquí, y el NAT Gateway, que ya vamos a ver un poquito más adelante para qué nos sirve, ¿no? Entonces, como mencionaba también, cuando uno crea su cuenta de AWS, tiene por defecto una VPC en la región que corresponda, y en ella puedo desplegar mis servicios sin ningún problema. Tenemos aquí un poco la diferencia entre las direcciones IPs, subredes y zonas de disponibilidad. Entonces, partimos desde lo más externo. No sé si se nota este cuadrado de color plomo. Sí, color plomo. Menciona, esta es nuestra cuenta AWS, o sea, todo está dentro de ella. Tenemos, ¿sí? La región, ¿sí? La región que es este cuadrado con borde negro. La región, porque nosotros tenemos VPCs por región, ¿sí? Entonces, la región, ¿sí? La región es donde nosotros vamos, o sea, trabajamos y dentro de ello está nuestra VPC, como se acá el número 1. Entonces, dentro de la VPC, vamos yendo más adentro, dentro de la VPC vamos a nosotros tener, ¿no? las subredes, ¿sí? Y estas están desplegadas dentro de zonas de disponibilidad. Recordando un poco acerca de la infraestructura de AWS, sabemos que primero están las regiones. Dentro de cada región cada región está conformada por zonas de disponibilidad, que en su mayoría son 3, en algunas son 6. Y que las zonas de disponibilidad están conformadas por centros de datos, ¿no? Entonces, la zona de disponibilidad, por ejemplo, si yo voy a la zona de Virginia, si me voy a, no sé, al sureste del Pacífico, o sea, indistintamente la región, estas están conformadas por zonas de disponibilidad. Entonces, volviendo nuevamente a la PPT, las subredes estas están desplegadas dentro de zonas de disponibilidad. Recordemos eso. Entonces, cada zona de disponibilidad yo puedo desplegar las subredes que yo necesite. En este caso, bueno, he puesto una por cada zona de disponibilidad, pueden ser más. Entonces, a cada una de estas, ¿sí? Se les puede asignar un rango, ¿sí? Un rango de IPs, tanto, en este caso privadas, ¿no? ¿Con qué objetivo? De que yo pueda, pues, digamos, agrupar, o que en este caso tengan mis servicios que yo deseo que estén integradas, comunicación entre ellas y estén dentro de la misma red, ¿no? En este caso, o subred. Entonces, algo muy interesante, que también es una pregunta que es frecuente, que es cuántas VPCs yo puedo crear por defecto. Y son un máximo de 5 VPCs, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 por región, ¿sí? Entonces, si es que yo necesito más, ahí sí debo contactar con el soporte de AWS. Eso sí, eso es una pregunta, pues, frecuente que viene del examen de Practitioner. Entonces, luego
Tenemos también, bueno, en este caso, ¿no? Ya sabemos que la zona de disponibilidad están conformadas por cierta cantidad de centros de datos. Estos centros de datos cumplen con un estricto régimen de infraestructura, entre ellos, pues, que son tolerantes a fallos, ¿no? 24/7. Todas sus medidas de seguridad respecto a la infraestructura o facilities que conforman los centros de datos dentro de una zona de disponibilidad. Entonces, acá menciona, ¿no? Por ejemplo, cada subred, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo tengo un rango de IPs, puedo dividirla, ¿no? En este caso, por ejemplo, en 4 subredes y, digamos, habilitar, ¿no? Cierto rango de IPs para cada subred según yo necesite. Así es como trabaja, ¿no? Recordando un poco, haciendo un resumen. Primero la cuenta AWS, dentro de ella, en cada región, yo cuento con una VPC. Dentro, ¿sí?, de la región, yo tengo mis zonas de disponibilidad. Entonces, la VPC va a conformar a estas zonas de disponibilidad. Dentro de las zonas de disponibilidad, yo despliego mis subredes. Puedo tener varias subredes dentro de una zona de disponibilidad según lo necesite. Listo. Ahora tenemos esos conceptos o digamos, estos beneficios, como lo llama aquí. Entonces, primero, que es simple, es súper sencillo poder desplegar o habilitar una VPC. Incluso hasta los parámetros que te pide para crear una VPC son poquitos. Entonces, puedes crear distintas, o digamos, llamémoslo espacios. Yo le llamo, es como si fuera un data center virtual, como se podría llamar, porque en él yo puedo desplegar máquinas virtuales que sean como servidores, en ellos yo puedo desplegar almacenamiento. Entonces, básicamente como serían centros de datos virtuales propios, o bueno, tuyos, ¿no? En este caso, y que puedes armarlos o desplegarlos rápidamente. Es como si habilitaras una zona donde vas a construir tu propio, bueno, en centro de datos, algo así. Entonces, es súper rápido, no demoras mucho tiempo en poder desplegar una VPC. Y tú más que todo te concentras en lo que él menciona, ¿no? En construir la aplicación, el software, la plataforma, según el caso. Customizable, eso sí. O sea, puedes, si bien es cierto, tienes una VPC por defecto en cada región. Sin embargo, tú puedes crear las propias según lo que necesite tu proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú puedes orientar, ¿no? Orientar a qué servicios se tienen que encontrarse en una subred pública, qué otros servicios, por ejemplo, en la parte de backend o sistemas backend, que estén en subredes privadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que están en la parte pública tienen que tener acceso a internet, o inclusive, ¿no?, si es que se trata de una arquitectura híbrida, podemos conectarlos hacia nuestra propia red o nuestro propio centro de datos y hacer justamente esta integración, ¿no?, híbrida. Y como incluso hasta hacer conexiones entre VPCs. O sea, si bien es cierto que tengo una VPC, por ejemplo, supongamos que es una aplicación que yo inicialmente creé y que luego hay otro proyecto de otra aplicación, quizás que inicialmente trabajan, digamos, separado, pero surge que ahora tienen que hacer una integración. Entonces, tranquilamente puedo hacer una unión entre VPCs. Y la parte de seguridad o seguro, ¿sí? Bueno, vamos a hablar acerca de los security groups, que en realidad tiene 2 niveles, ¿sí? Eso recordar, hay 2 niveles de seguridad, tanto seguridad a nivel de subred, ¿sí?, estas líneas punteadas, y seguridad a nivel de instancia. A nivel de instancia son los security groups, que son como firewalls virtuales, y a nivel de subred son los NAC, ¿no?, o Network Access Control List. Vamos a ver también un poco su concepto en las siguientes diapositivas. Menciona también que dentro de la instancia, o sea, sí es cierto, estos se encuentran dentro de la instancia, pero también hay otros servicios que están fuera, ¿sí?, que serían los servicios serverless, ¿no? Eso ahí también vamos a comentarlo. Bien, eso era el overview, o digamos el vistazo general de lo que es una VPC. Ahora vamos a hablar un poco más a detalle de lo que es la conexión a internet o internet connectivity. Entonces, nuestro principal, porque son 2, nuestro principal, digamos, compañero en esta conectividad hacia internet es el Internet Gateway. Su mismo nombre lo dice, es una salida hacia internet o la puerta hacia internet. Entonces, Internet Gateway es un servicio, ¿sí?, que crece horizontalmente, acá lo menciona, un escalamiento horizontal,
Es redundante, eso quiere decir de que me ofrece un grado de disponibilidad o SLA. Este permite, ¿no?, que la VPC, como que tenemos nuestra VPC, se comunique hacia internet y es compatible tanto con direcciones IPv4 e IP versión 6. Hasta ahí tenemos claro. Entonces, ahora tenemos dónde se ubica nuestro Internet Gateway, justo en el borde, ¿no? En el borde del VPC, de la VPC, porque es quien permite, ¿no?, la comunicación o salida hacia internet. Y de hecho, su prefijo, ¿sí?, que este tiene es IGW. Y aquí el guión, después del guión va a ir un identificador, ¿no?, un ID. Entonces, este es, digamos, su identificador. Y acá menciona una palabra clave, que es attach. ¿Por qué? Porque pueden, o sea, nosotros, a pesar de que lo creemos, tenemos que atacharlo o integrarlo hacia la VPC que nosotros, o que le corresponde a este Internet Gateway. Recordemos que podemos tener, 5 VPCs. Entonces, si es que yo creo un solo Internet Gateway, tengo que elegir a qué VPC le corresponde. Entonces, por eso es importante atacharlo, como se attach. Luego tenemos que ¿sí?, trabaja también con la tabla de enrutamiento. Es decir, o sea, a nivel de, ahorita vamos a verlo, el route, la parte de enrutamiento, tiene que direccionar, ¿sí?, su tráfico, en este caso, de esta subred pública, hacia el Internet Gateway, ¿no? Destino 000. ¿Y por dónde va a salir? El Internet Gateway. Luego tenemos, ¿está por acá? Sí, como mencionaba, ¿no?, trabaja tanto con IP versión 4 e IP versión 6. En este caso, si trabajamos con ese tipo o con esa versión de IP, ¿no? Entonces, aquí, ¿sí?, algo interesante o algo importante son las IPs o las direcciones IP elásticas, ¿no?, que son aquellas que nosotros podemos configurar y que son fijas, ¿sí? O sea, podemos tener direcciones IP fijas porque cuando nosotros creamos por defecto algunas instancias o algunos servicios, nos dan ciertas IPs públicas, hablando de la parte pública, pero que si nosotros no creamos una dirección IP elástica fija, pública, lo que nos asignas por defecto puede cambiar. Puede cambiar si es que nosotros apagamos o reencendemos por ejemplo, una instancia S2. Si nuevamente la encendemos, es muy probable que cambie la IP pública. Entonces, si es que nosotros quizás no tenemos una DNS o algo así, podría quizás haber problemas, ¿no? Entonces, es recomendable, si es que son servicios públicos que están en una arquitectura, digamos, que lo demande, es importante tener una dirección IP elástica, ¿sí? Entonces, ¿por qué estas van a ser, como menciona acá, ¿no?, direcciones públicas estáticas? Entonces, acá nosotros ya tenemos una atachada hacia nuestro servicio, nuestra instancia. Aquí está, no cambian estas. En cambio, las que son por defecto sí cambian. Tenemos también el Network Access Control List, que esto lo vamos a ver en el apartado de seguridad, que básicamente es quien, digamos, es el primer filtro para el acceso hacia la subred. Recordemos que esta es la seguridad a nivel de subred. Y los Security Groups, que son la seguridad a nivel de instancia. Bien. Ahora tenemos al NAT Gateway. El NAT Gateway, quizás para aquellos que no conocen la parte de red o no vengan de ese mundo de redes, NAT significa Network Address Translation o traslación de dirección de red. Básicamente lo que hace es, de una dirección que se le ha habilitado digamos, por ejemplo, una dirección pública, esta traducirla a otra dirección internamente, para así, digamos, brindar un nivel adicional de seguridad, ¿no? ¿Con qué objetivo? De que, por ejemplo, ¿no?, incluso hasta acá lo menciona, ¿no?, por ejemplo, acá la subred pública, la subred pública, acá pasa a través de un NAT Gateway, ¿sí? Y entonces lo que hace es cambiar, ¿no? Incluso hasta lo menciona, por eso lo pone de otro color, ¿no? Este es su IP, supuestamente su IP del servicio como tal, lo pone de color negro. Sin embargo, al momento de ingresar a nuestra infraestructura, a nuestra arquitectura, cambia, ¿no? Y esta en realidad corresponde a otra IP, en este caso de color rojo lo ponen. Entonces, eso básicamente es lo que hace el servicio: hacer un traslado de IPs o traducirla hacia otra para evitar que aquella IP que está pública
no directamente, pues en realidad no corresponda directamente, entre comillas, o esté enmascarado nuestra IP verdadera, ¿no? Entonces, básicamente para eso es lo principal, ¿no? Para que lo que se utiliza el NAT. Y entonces, ¿dónde lo posicionamos? ¿Sí? Entonces aquí tenemos nuestra nube AWS, dentro de ella nuestra VPC. Y aquí tenemos nuestra subred pública, ¿no? Entonces, tenemos nuestra subred pública aquí, en el lado izquierdo, y en el lado derecho nuestra subred privada. Entonces, nuestras instancias que nosotros deseamos proteger están dentro de nuestras subredes privadas. Estas se van a comunicar hacia el NAT Gateway, ¿sí? Aquí está el NAT Gateway, y esta va a traducir, ¿no?, su IP hacia otra IP, pero pública, ¿sí?, para que permita y esté de paso hacia dónde, hacia el Internet Gateway, permita salir. Entonces, y así pueda permitir hacia lo que es Internet, ¿no?, salidas Internet. Entonces, internamente, ¿sí?, lo que es por ejemplo, en este caso, la instancia, ¿no?, que está corresponde dentro de la subred privada, ¿sí?, esta debe cambiar, ¿no? Como conocimos, o sea, hace un momento, cuando simplemente teníamos un Internet Gateway, apuntaba, ¿no?, o la salida era a través del Internet Gateway. Por eso colocamos IGW más el ID que corresponde al Internet Gateway. Sin embargo, al utilizar un NAT Gateway, en este caso la instancia privada ahora sí puede apuntar, pero no va a apuntar al Internet Gateway, va a apuntar hacia el NAT, ¿no?, hacia el NAT Gateway. Entonces ahora ya tiene una salida, ¿no? Entonces, de esta manera, con el NAT Gateway permitimos la salida pública de nuestras subredes privadas. Básicamente eso es para lo que podemos utilizarlo. Entonces, es un paso adicional que nos ayuda en todo caso si es que deseamos que esto tenga una salida pública y le enmascara, ¿no?, nuestra IP privada. Luego tenemos algo así que acá incluso se lo menciona con una X. Por defecto, ¿sí?, el NAT Gateway, o sea, el servicio de NAT Gateway, no soporta tráfico IP versión 6, ¿sí? Entonces, para ello se tiene el Egress Only Internet Gateway. Este por defecto trabaja tanto con IP versión 4 e IP versión 6. Entonces, con el Egress Only Internet Gateway nosotros podemos hacer uso de nuestra IP versión 6. En este caso, por ejemplo, tengamos nuestra nuestra subred privada, nuestras instancias dentro de esa subred, que cuenten obviamente con una dirección IP versión 6, puedan pasar a través del router y del Egress Only Internet Gateway poder direccionar su tráfico. Como vemos aquí, vemos esta tablita. Entonces, el tráfico, en este caso, bueno, para aquellos quizás si no lo conocen, o sea, la dirección 0.0.0 máscara 0 es la dirección, digamos, que es como decir a cualquiera. O sea, no estamos direccionando a una IP, sino a cualquier IP. Es básicamente decir que quiero llevar mi tráfico hacia cualquier dirección. Que básicamente es cuando uno quiere enrutar hacia internet, digamos, es una de las IPs que utilizamos porque queremos apuntar hacia cualquier dirección IP. Entonces, esa misma dirección en IP versión 6 se representa de esta manera: 4 puntos /0, que debería ser a cualquier red, o cualquier dirección IP en IP versión 6. ¿Y cuál es la salida? ¿Por dónde va a salir esto? Eso está apuntando hacia dónde, hacia el Egress Internet Gateway junto con su ID correspondiente. Bien, entonces ahora pasamos, ¿sí?, hacia lo que ya son conceptos un poco más avanzados, un poco más a detalle de VPC. Y aquí vamos a hablar, ¿sí?, acerca un poco de las direcciones IP, que sí es necesario tener un concepto bastante claro, porque acá vamos a hablar acerca de la CIDR, ¿sí? La CIDR, ¿qué significa CIDR? Classless Interdomain Routing, que básicamente son rangos de IPs o conjuntos de IPs que nosotros vamos a utilizar. ¿Con qué objetivo? De que podamos, según el rango que tengamos o según el rango que nosotros consideremos para nuestros servicios, poder brindar a cada uno de nuestros servicios, instancias, esas IPs
y poder, obviamente, pues tener la comunicación entre ellas, ¿no? Entonces, como mencionaba, la VPC, dentro de, o sea, inicialmente, ¿no? Cada servicio tiene una IP privada, ¿sí? Entonces tienen direcciones IP privadas. Entonces, las IDRs, ¿sí? O las IDRs son bloques, o yo lo llamo rangos, o acá lo llaman bloques, como gusten. Lo pueden llamar bloques de IPs, ¿sí? En este caso, por ejemplo, y esto cómo lo diferenciamos, más que todo por la máscara de subred. Entonces, por ejemplo, algo que quizás es importante reconocer, ¿no? Más grande es la máscara, más pequeño es el bloque de direcciones IPs, ¿no? Más pequeño es, o el número es menor de la máscara, más grande la cantidad de IPs. Entonces acá nos da un ejemplo muy sencillo, ¿no? En este caso la IP versión 4, acá nos da la 10.0.0.0 es la 16. Ese es el rango, el bloque o el CIDR de IPs que yo tengo. Entonces en este caso, para aquellos que quizás no saben sobre conceptos de red, no hay ningún problema. El 16 o la máscara 16 nos dice la cantidad de bits, ¿sí? O sea, un poco también hablando acerca de cómo está estructurada la dirección IP, hay una parte que corresponde digamos, a la red, al conjunto de IPs, y la otra parte corresponde a un identificador, digamos, único o privado, que vendría a ser el host. Entonces, 16, en este caso, va a indicar cuántos bits, ¿sí?, van a corresponder a la parte de red como tal, al conjunto, a todo el conjunto. Entonces, en este caso me dice 16. Cada número de estos, al pasarlos a lo que sería la nomenclatura binaria, ¿sí?, vamos a tener 16 números, que serían estos de aquí, estos 16, que vendrían a ser los 16 bits. Y los otros 16, ¿sí?, son lo que va a corresponder hacia el host. Algo que quizás es importante mencionarlo, ¿no? Una dirección IP está conformada por ¿cuántos? Por 32 bits. Cada uno de estos números le corresponde 4 bits a cada uno de estos. Entonces, algo interesante aquí, ¿no? Como mencionamos, estos son fijos. Como menciona aquí, estos 16 bits son fijos. Entonces, y estos de aquí son los que van variando, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿cuántas direcciones IP yo tengo? ¿Sí? ¿Cuántas direcciones IP yo tengo? Según la máscara 16. Y aquí está el cálculo. 2 a la 16. ¿Por qué? ¿Por qué 2? Porque son números binarios. Eso, solamente ceros y unos. Entonces son dos números que tenemos. Por eso es 2 a la 16. ¿Sí? En total tenemos 65.536 direcciones IP dentro de ese rango. Entonces, es algo que quizás poco a poco con la práctica uno puede ir aprendiendo, pero es básicamente estas son las direcciones que uno podemos asignarlos hacia nuestras instancias, hacia los servicios que nosotros utilicemos para obviamente mantenerlos, obviamente los servicios que necesitamos mantener dentro de una red, indistintamente de las subredes que podamos crear. Entonces, algo interesante acá es que podemos tener también dos grupos de CIDRs. Podemos tener un bloque primario, un bloque secundario, y con esto expandir nuestra VPC. Entonces, ¿cómo es el direccionamiento dentro de la VPC? Entonces, tengo en mis direcciones IP privadas, ¿sí? Yo tengo tanto, acá menciona, ¿no? Las direcciones IP privadas, su mismo nombre lo dice, son privadas, no tienen salida a internet. Simplemente cuáles, quiénes sí tienen salida a internet, o qué direcciones sí tienen salida a internet, o tienen esta capacidad. Las direcciones IPv4 públicas, ¿sí? Y las direcciones IP versión 6, ¿sí? En este caso, aquellas que tengan la denominación pública. Entonces, en nuestra VPC, ¿sí?, por ejemplo, contamos, ¿sí?, con un rango de direcciones IPs. Sin embargo, ¿sí?, por ejemplo, si es que yo tengo este bloque CIDR, ¿sí?, por defecto, o sea, según el cálculo, incluso hasta que si volvemos aquí, yo tendría, ¿no?, 65.536 direcciones IP. Según el cálculo, esto por teoría, ¿no? Sin embargo, 5 de esas direcciones IPs que yo he calculado dentro de mi CDR
van a estar reservadas para AWS. ¿Sí? Eso es por defecto, eso no lo puedo cambiar. Entonces, dentro de mi VPC yo puedo tener las subredes que yo considere, que yo desee. Entonces, por ejemplo, con mi bloque, con este bloque, yo puedo tener la subred 10.0.10.0/24. Y a esta subred le va a pertenecer este bloque. Va a estar dentro de este bloque. De igual manera, la 10.0, la .20.0/24 va a estar dentro de este bloque. Y así. Yo puedo designar cada uno de estos rangos de IP que corresponden a este bloque para mis distintas subredes. Entonces, por ejemplo, en este caso dentro de la subred, lo que va a variar, en este caso nosotros consideramos 24, es que estos primeros 24 bits van a estar fijos y lo que va a variar internamente van a ser solamente los 8 bits restantes. Esos van a corresponder a los hosts y que internamente puedo yo asignarles a mis instancias distintamente a cada servicio que yo corresponda dentro de esta subred. Entonces, en este caso, como yo tengo los bits que van a variar, ¿sí? Esas son las que yo voy a contabilizar dentro de mi cálculo para saber cuántas IPs yo tengo. En este caso, cuando usamos una máscara 24, como mencioné, las 24 primeras bits son fijos y los únicos que varían son las 8 restantes. Entonces mi cálculo es 2 a la 8. Esto va a ser 256. Menos 5, ¿sí? Son las direcciones reservadas. Y en total tendría 251 direcciones IP. ¿Sí? Entonces, algo que también es importante recalcar, y que inclusive cuando uno hace configuraciones, si no recuerda quizás es que yo tengo otro bloque CIDR y quizás ponga una dirección o un rango de direcciones o un bloque que puede chocar con otro, me va a saltar ahí una alerta, ¿no? Si estás considerando esa máscara de subred, vas a chocar con otra. Entonces, los CIDR o los bloques de CIDR no pueden, digamos, tomar direcciones dentro de un rango que otro ya está tomando. Entonces, no puede haber un choque entre ellas. Entonces, eso es importante también a considerar dentro de nuestra planificación, ¿no? En este caso de red. La tabla de enrutamiento. Entonces, básicamente su nombre lo dice, es una tabla, es un espacio donde se describe cada ruta que según el tráfico proveniente o saliente va a tomar. En este caso, por defecto contamos con una tabla de enrutamiento principal. Pueden ser rutas o reglas, según como queramos llamarlo, y esto va a designar o su nombre dice, enrutar el tráfico de red. Entonces, tenemos aquí, ¿sí? Dentro de nuestra VPC, en ella tenemos tanto subredes, o sea, las tablas de enrutamiento de la subred, tanto por ejemplo, en este caso de la subred privada o de la subred pública. La subred pública, recordemos un poquito de las slides anteriores, ellos sí van a tener capacidad, ¿sí? De salir a internet. Es por ello que yo puedo designarles esta dirección IP de destino, que es la 0.0.0, que es, como mencioné, está hacia cualquier red. Yo quiero que mi tráfico vaya hacia cualquier red. Es por eso que cuando salga internet es uno quizás de los principales direcciones a la cual yo quiero destinar. ¿Y por dónde va a salir? Por el Internet Gateway. A diferencia de la red o de la subred privada, disculpen, esta no va a tener digamos, dentro de su tabla de enrutamiento no va a ser ella. Quizás pueda comunicarse entre subredes o hacia la subred pública, claro, pero no va a tener esta denominación hacia un Internet Gateway, porque su foco está en no exponer a lo que se encuentre dentro de esa subred, por lo mismo que es privada. Por ejemplo acá, nuevamente, ¿no? En este caso, como es una máscara 24, 32 menos 24 es 8, entonces sería el cálculo 2 a la 8, 256, menos 5, que son las 5 IPs o direcciones IPs que tiene reservado AWS. En esta subred pública tendría disponibles 251 direcciones IPs. En este caso, esta subred privada, su máscara es 20. Si hacemos una resta, sería 32 menos 20, tendría 12. Entonces nuestro cálculo es 2 a la 12. En eso tendríamos 4096
menos 5, que son las direcciones IPs reservadas por AWS, tendríamos 4091 direcciones IPs disponibles. Es sencillo, no es tan complicado. Entonces aquí, bueno, describiendo un poco lo anterior, en la tabla de subred, cómo está el enrutamiento, el destino, está conformado por el destino y el target, que vendría a ser por dónde va a salir, ¿no? Bien. Ya llegamos casi a la parte final de estos conceptos, o de estos conceptos claves de lo que es o que corresponde a networking. Y tenemos aquí los Network Access Control List, o los NAC, sí, NAC, así también lo llaman. Entonces, recordemos, los Network Access Control List son el filtro, podemos llamarlo el firewall. Bueno, no sé, no lo recomiendo bien, pero podemos llamarlo así, si es que tenemos quizás llamarlo algo así. Pero básicamente son el servicio que brinda una protección a nivel de subred, ¿sí? Recordemos, el Network Access Control List brinda protección a nivel, o seguridad a nivel de subred. Cada subred va a tener su... O sea, incluso hasta acá lo dice, ¿no? Múltiples subredes pueden tener un solo NACL. Es decir, yo puedo crear un NACL y asignárselo, ¿sí? a cada subred. Pero, dice, ¿no? Solamente se puede tener un solo NACL por cada subred. Es decir, o sea, supongamos, yo tengo 5 instancias, ¿sí? 5 instancias, y me creo solamente un NACL. Ese NACL yo le puedo asignar a este, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto. Si yo tengo 2 NACLs, solo uno de estos 2 puedo asignarles a cada uno de estos. Por ejemplo, yo le puedo asignar el número 1 aquí, el número 2 aquí, según lo que yo requiera, ¿no? Entonces, recordemos, puedo tener múltiples instancias y puedo asignar un NACL a múltiples instancias, pero solo un NACL por instancia. Listo. Por defecto, ¿sí? Tenemos un NACL y esto es pregunta de examen, ¿sí? Pregunta de examen. Preguntan, por defecto, ¿los NACL dejan pasar el tráfico, sí o no? Y es sí. O sea, por defecto, ¿sí? O el NACL por defecto, el cual que nos viene por defecto, permite tanto el tráfico de salida y el tráfico de entrada. Lo va a permitir. Entonces, para eso, obviamente, si es que nosotros ya deseamos, o sea, llegamos a un nivel donde nosotros tenemos que ofrecer seguridad a nuestra infraestructura, a nuestra subred, ya debemos habilitar ciertas reglas. También tenemos la opción a crear nuestro propio NACL, ¿sí? No es que nos quedamos por el defecto ya. Entonces, cuando nosotros creamos nuestro propio NACL, este NACL creado por nosotros, por defecto, ¿sí? Este va a tener habilitado, va a bloquear todo tráfico saliente y entrante. Ahí quizás un poco para dejarlo claro, ¿no? O sea, cuando creamos un nuevo ACL, este por defecto va a bloquear tanto tráfico de salida y tráfico de entrada. El NACL que nos dan por defecto, ese va a permitir tanto tráfico de salida y tráfico de entrada, si es que utilizamos eso. Entonces, ¿cómo está compuesto este NACL internamente? Está compuesto por reglas, ¿sí? Aquí está, una lista de reglas. Entonces, recordemos, y eso también lo preguntan, claro, lo consideran mucho dentro de las preguntas de un examen, que es sobre stateless, stateful. En este caso, stateless hace referencia a que cuando pasa el tráfico de un, digamos, de, no sé, puerto HTTP, no sé, por ejemplo, tengo quizás habilitadas reglas de entrada de HTTP, pero no tengo reglas de salida de HTTP. Entonces, esto tiene que estar tanto, o sea, si es que quiero dejar el tráfico tanto que entre y salga, tengo que habilitar tanto reglas de entrada y reglas de salida. Entonces, esto es importante porque si es que solamente habilito una entrada y quizás si es que, no sé, si es una página web también tengo que habilitarla de regreso, porque si no va a haber un problema ahí, va a haber digamos, un issue dentro de ella. Entonces, por eso es que es stateless, o sea, sí o sí necesita tanto
digamos, un estado tanto de ingreso como un estado de salida. Luego, aquí hay algo interesante, que las reglas tienen, digamos, un valor que esto le va a brindar prioridad a cada una de las reglas. Acá lo pone como un pequeño, digamos, un mapita, ¿no? Un mapa de las reglas que según el tráfico van a ser direccionadas, según la prioridad, disculpen, van a ser redireccionadas, ¿no? Supongamos que esta es la regla 100. Si pasa la regla 100, luego también tengo otras dos, ¿no? Si pasa el tráfico, entonces, o sea, si el tráfico hace match, entonces se detiene. Si no hace match, pasa hacia otra regla, hacia regla 200. Y así continuamente si es que tengo distintas reglas que se conectan entre sí. Entonces, acá menciona, ¿no? Mientras más pequeño sea el número, más prioridad tendrá la regla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá nos da un cuadrito, ¿no? Como un screenshot de un ejemplo de un NACL. Entonces acá nos mencionan, la regla 100 permite el tráfico SSH, ¿no? Puerto 22, protocolo TCP, está, bueno, el rango del puerto 22, proveniente, ¿sí?, de esta IP, ¿no? 172.3.1.1.2 máscara 32. Y digamos, la acción que debe tomar es permitir, ¿no? Allow. Luego, ¿sí?, también se tiene, acá menciona, ¿no? Todo el tráfico, pasa de todo. Ya, claro, y acá se tiene, por ejemplo, este es de salida, ¿no? Acá no le da prioridad a esa regla. Sin embargo, acá mencionando todo el tráfico para todo protocolo, para todo rango de puertos, para como menciona, ese es para todo, también el 0000, para todo emitente o source, denegar. Luego se tiene aquí, ¿no? Bueno, de salida, ¿no? Este caso es para un rango de puertos, ¿sí? Y quien el emitente sea el 172.31.1.2, permitir. Y el resto denegar. Entonces aquí ponemos tanto reglas que permiten y deniegan tráfico de salida según parámetros, como mencionamos, ¿no? Según el protocolo, rango de puertos e incluso está la dirección IP emitente. Ahora pasamos hacia los security groups. Acá los security groups son quienes brindan seguridad a nivel de la instancia. A nivel de la instancia, ¿sí? A diferencia de los NAC o los NACL, ellos brindaban seguridad a nivel de la subred. Entonces aquí vamos a tener un par de diferencias y que también es importante tenerlas muy, muy en cuenta, porque esto también lo consultan y lo viene muy, muy frecuente en los exámenes. Entonces dice, los security groups, ¿sí?, son, o lo llaman así, son firewalls virtuales que son o protegen, ¿sí?, o brindan seguridad a nivel de instancia, instance level. O sea, ellos están, digamos, atachados aquí, ¿no?, a la instancia, no a la subred, sino a la instancia. Entonces, por defecto, ¿sí?, ya nos viene también hay un security group default, así incluso su nombre lo dice, default. Por defecto, ese security group que nos dan, ¿sí?, permite el tráfico de salida, pero no permite el tráfico de entrada. Eso es fundamental. Eso es fundamental, siempre viene esa pregunta. Por defecto, el NACL permite tanto el tráfico de salida y entrada, mientras que por defecto el security group que nos dan permite el tráfico de salida y no... disculpen, sí, el tráfico de salida, pero no el de entrada. Eso es pregunta de cajón. Luego, si es que nosotros creamos un nuevo security group, nosotros podemos customizar, ¿sí? Podemos customizar digamos, nuestras reglas, ¿no? Entonces, aquí algo interesante, ¿sí?, es de que nuestras reglas, ¿sí?, dentro del security group no tienen el estado deny, ¿sí? Es decir, o sea, a diferencia del NACL que yo ponía allow y deny, acá todas son allow. Entonces, aquellas que yo no quiero o que no quiero permitir que pasen, no las pongo. Básicamente, solamente pongo las que quiero que se permitan. Entonces, aquel tráfico que no se encuentre dentro de mi tabla, claro, de mi tabla, podría llamarlo así, no se va a permitir, simplemente. Entonces aquí ya no hay un estado deny. Y es por eso que aquí tenemos el estado llamado stateful. Porque acá ya no hay, no necesito dos estados para poder
digamos, permitir el tráfico que entre y salga. Simplemente es un solo estado. Entonces, aquí justamente responde tanto el tráfico de salida automáticamente. Entonces, estas reglas, ¿sí? Tienen, o sea, acá, a diferencia del anterior, ¿sí? Que podía pasar como que un escalonado entre reglas, porque aquí había una prioridad entre reglas. Aquí no. Aquí lo que hay son... Todas las reglas tienen que pasar. O sea, el tráfico que venga tiene que pasar todas las reglas. Todas las reglas son evaluadas según el tráfico que ingrese, que provenga, ¿no? En este caso. Entonces acá no hay una prioridad. O sea, acá sí es... O sea, tu tráfico tiene que pasar por todas las reglas, sí o sí. Entonces, es algo, es, digamos, las principales diferencias entre el Security Group y el Network Access Control List. Recordemos, el Network Access Control List es la seguridad a nivel de subred. El Security Group es la seguridad a nivel de instancia. ¿Sí? Por eso acá pone la instancia S2, por ejemplo, como da un ejemplo. Bien, entonces, vamos avanzando por aquí. Acá da un ejemplo de Security Groups o una cadena de Security Groups. Eso también también lo he visto hace poco. Y que sí es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos permite, incluso, o sea, de un Security Group pasar a otro Security Group y encadenarlos para, digamos, atachar ciertas reglas de tráfico que cada Security Group pueda tener. Entonces, y así trabajar en conjunto con Security Groups y brindar digamos, una capa mayor de seguridad. Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá hay un hacker, ¿no? Acá hay un hacker que dice, quiero robar cierta data, ¿no? Entonces, pues, supongamos que a través de internet él se conecta, o que nosotros tenemos abierto nuestro puerto 443. Él a donde quiere llegar es a nuestra base de datos, por ejemplo. Entonces, el que está abierto en este caso, HTTPS, es el puerto 443. Y bueno, está permitido para cualquiera pueda acceder, ¿no? Entonces, él se conecta, ¿no? Trata, ¿no? De quizás... O piensa de que nosotros, si es que lanza un ataque, va a llegar hacia nuestra base de datos. Sin embargo, para que digamos, el servicio que tiene abierto el puerto 443 pase, o que llegue a nuestra base de datos, va a tener que pasar por otro servicio, o en este caso la application tier, o digamos, la vertical de aplicación, va a tener que pasar luego por el puerto 80, y luego para llegar hacia, en este caso, la base de datos, por el puerto 3306. En este caso, pues son security groups distintos que están atachados y que dentro de sus reglas hace de que este tráfico de 443, al pasar aquí, tenga que pasar por el 80 y así sucesivamente hasta llegar a la base de datos. Entonces, digamos, brinda un nivel adicional a este control de tráfico. Bien, entonces, con eso culminamos con los conceptos, ¿sí? Espero que no haya sido muy engorroso, pero es necesario saber un poco de los conceptos previo a pasar hacia lo que sería la parte práctica. Aquí está. Bien, entonces, ya vimos un poco acerca de los conceptos, ya vimos acerca de lo que es VPC, de lo que son las subredes, los bloques EIDR, los rangos de direcciones IPs, el Internet Gateway, lo que es el NAT Gateway. Claro, el NAT Gateway, el Egress Only Internet Gateway, que es para IPv6 en este caso. Luego también vimos lo que son los Security Groups, los NAC o los Network Access Control List. Entonces, son los conceptos principales que uno debe conocer como digamos, por parte fundamental para poder, digamos, tener o un overview acerca de los conceptos de red o networking. Entonces, ya vimos nuestro diagrama. Ahora lo que nos resta es pasar ¿a dónde? Hacia la parte de planificación. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora para solucionar este problema que no tenía conectividad su servidor web con su base de datos? Nos dice, primero exploremos los componentes, dice, ¿no? Dentro, que comprometen a esta arquitectura. ¿Qué vamos a hacer? Se va a configurar una tabla de enrutamiento, ¿sí? Que esté atachada hacia la subred dentro de la VPC. Hacia cada subred dentro de la VPC, ya. Entonces entiendo que será esta subred pública. Configurar un Internet Gateway, que vendría a ser este de aquí, dentro de la VPC. Y luego, ¿sí? Tenemos lo que es configurar, ¿sí? Las reglas tanto de ingreso, ¿sí? Inbound, reglas de ingreso de Internet hacia nuestra subred pública, dentro de nuestro Security Group,
para brindar un control de acceso. Y luego nuestro do it yourself, entiendo que vamos a lo que hagamos en la subred pública, vamos a replicarlo, ¿sí? Tanto en la subred privada, ¿no? Para habilitar la conexión hacia nuestra base de datos. Entonces vamos a darle a practice, el laboratorio de práctica, y le vamos a dar a iniciar laboratorio. Como ya sabemos, simplemente le damos aquí en este botoncito, iniciar laboratorio. Cuando ya nos sale habilitado esta opción de abrir consola de AWS, lo abrimos y va a abrir una pestaña adicional. Recordemos, quizás para aquellos que no lo recuerdan, este es un entorno, este es un sandbox, este es un entorno aislado. No nos van a cobrar por el uso de los servicios. Básicamente utilicemos los servicios que nos indiquen aquí en este laboratorio, y no vamos a tener un gasto añadido ni nada. Es justamente un entorno de práctica. Bien, entonces vamos a iniciar. Nos dice primero, nos ubicamos en el buscador de la consola y tenemos que escribir el servicio de S2. Ahora tenemos aquí también, S2. Entonces, luego nos dice que vayamos, disculpe, hacia las instancias, hacia lo que es instancias, y acá vamos a ver las instancias que están en ejecución. Recordemos un poco de... Aquí está, ¿no? Aquí están, ¿no? Estas dos instancias, ¿no? En una de ellas está su servidor web y en otra se encuentra su servidor de base de datos. Entonces, estábamos aquí. Vamos a instancias y aquí vemos las dos, ¿no? Entonces podemos hacerlo así. Ya está. Entonces dice, vamos al servidor web, vamos a seleccionarlo. Uy. Ahí está, está medio lento. Ya, lo seleccionamos y ubicamos su dirección IP pública. Me dice que le dé un clic. Nos vamos al siguiente paso y me dice que lo intente abrir. Vamos a intentar conectarnos. Pues por obvias razones nos va a decir de que este sitio web no se puede alcanzar. Bien, entonces vamos avanzando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces luego nos vamos al apartado Networking. En este caso, bueno, está en español, sería redes. Y ubicamos tanto la dirección pública y la dirección privada. Esta dirección pública y esta es la dirección privada. Bien, ubicamos ambos conceptos. Recordemos que en este caso, como es un servicio o una instancia en la cual tiene que permitirse el acceso al público, tiene tanto una IP pública y una dirección privada también. Luego tenemos acá el ID. Vamos a por acá. Aquí está. Este es el ID que le corresponde a su subred, donde está ubicado esta instancia S2. Le vamos a dar un clic. Aquí está. Entonces nos va a enviar a la consola de VPC. En este caso de subredes. Aquí tenemos justamente la subred que estamos comentando. Nos dice, ¿no? Nos dice ubicarnos en el apartado de tabla de enrutamiento. Vamos aquí. No, ese es el... Aquí está. Aquí está, tabla de enrutamiento. Entonces, vamos a cerrar esto de aquí. Nos dice, aquí está la tabla de enrutamiento. Incluso hasta nos da una dirección para ubicarnos directamente ahí. Le vamos a dar clic justamente a la tabla de enrutamiento. Aquí lo tenemos. Ahí está. Entonces, dentro de la tabla de enrutamiento, aquí está, verificamos lo siguiente, ¿no? Aquí están las rutas. En este caso, ¿sí? Solamente cuenta con dos rutas. Una que está, o sea, con destino a la 0000, que básicamente es hacia cualquier otro lado, o sea, salida. Y tiene como destino un NAT gateway. Entendería esto de aquí. Aquí está. Tiene justamente como destino un NAT gateway. Entonces lo que vamos a hacer es remover esa... Vamos a ver por acá. Es remover esta ruta. Entonces nos vamos a lo que era el apartado de editar. Vamos a volver otra acá. Aquí está, editar rutas. Entonces aquí es donde nosotros vamos a editarla. Nos dice que lo removamos y que en vez de que... O sea, como en vez de direccionarlo hacia el NAT, se lo vamos a quitar y agregarlo. Vamos a hacerlo por acá.
vamos a enfocarlo hacia el Internet Gateway. Escogemos la dirección, la 0000, que sabemos que es para llegar a cualquier dirección. Y vamos a escoger la Internet Gateway. A ver, ese es el solo de egreso, Internet Gateway. Puerta de enlace a Internet, ahí está. Aquí está. Este es el Internet Gateway que debemos escoger. Luego de ello, ¿sí?, le damos a añadir ruta. Le vamos a agregar ruta. Ahí está. Y ahora, ahí ya. Correcto. En este caso era lo primero que teníamos que hacer. Añadir ruta y luego seleccionar el tipo. Listo. Con esto guardamos los cambios. Y ahora vamos a visualizar que se ha realizado correctamente el cambio. Vamos a ver acá. Aquí está. Entonces, ahora ya el destino, o digamos por dónde va a salir ese tráfico hacia este destino, que es la 0000, va a ser el Internet Gateway. Entonces, ahora, ¿sí?, volvemos hacia nuestra instancia. Y ahora hacia dónde vamos a ir esta seguridad. Recordemos un poco. Las instancias S2, lo que les brinda seguridad a ellos, o su firewall virtual, ¿quiénes son? Los security groups. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, security groups, traducido al español, es grupo de seguridad. Entonces, aquí está su grupo de seguridad. Le damos clic ahí. Vamos a revisar si tiene justamente las reglas para poder tener estas salidas a internet. Y en este caso, vamos a su security group y nos damos con la sorpresa que no tiene ninguna regla. No tiene ninguna regla de entrada, y de salida, bueno, sí tiene. Tiene todo el tráfico. Sin embargo, de reglas de entrada no tiene. Es decir, o sea, cualquier persona que quiera conectarse a nuestra página web no va a poder, porque no hay... O sea, el tráfico ahorita... Recordemos que los security groups solo permiten allows. Solo permiten, según si es que está en la regla, lo va a permitir. Si no está, no lo va a permitir. Entonces, en este caso, como no hay ninguna, no va a permitir ningún tráfico. Entonces, vamos a darle a editar justamente reglas de ingreso o inbound, ¿sí? Y le vamos a dar a añadir una regla. Entonces aquí le damos a editar reglas y añadir regla. Vamos a darle a lo que es, a ver, en este caso tenemos que escoger HTTP. Voy a decir aquí, sí, disculpen. Le damos scroll, revisar y escoger HTTP. Vamos a buscar por acá HTTP. En este caso por defecto ya lo toma, sabe que es un protocolo TCP, el puerto 80. Y ahora nos va a decir, ¿no?, desde dónde queremos que venga este tráfico. Y pues queremos que en realidad venga de donde sea, ¿no? O sea, porque queremos que esto esté público, ¿no? Hacia cualquier persona que quiera que se conectarse a nuestra página web. Entonces, en la Anywhere, o donde sea, es la 0000. Entonces le guardamos la regla. Listo. Ahora, sí. A ver, vamos a verlo por acá. Ahí está nuestra regla creada. En este caso ha añadido también, sí, ha añadido también la de tráfico de IP versión 6. Bueno, no nos ha dicho eso. Vamos a verlo por acá. Sí. Ha añadido 2, pero bueno. Bueno, pero en este caso estamos trabajando con IP versión 4, así que normal. Ya, entonces, aquí está nuestra regla de entrada habilitada, ¿no? Puerto 80, HTTP. Entonces ahora nos dice que volvamos hacia nuestras instancias. Entonces vamos a volver a hacer nuestra instancia. Vamos a ir a la parte de detalles y vamos a poder ver nuestra dirección pública otra vez. Ahora nos va a decir prueba a ver si es que ya se puede conectar. Porque lo que hicimos primero que fue ir hacia nuestra tabla de enrutamiento, ¿sí?, de nuestra subred, ¿sí?, la tabla de enrutamiento de nuestra subred. Direccionar el tráfico hacia nuestro Internet Gateway, ¿sí?, y luego fuimos hacia nuestra instancia S2 y dentro de su security group habilitamos el tráfico entrante por el puerto 80, que es HTTP. Entonces ahora si pegamos esto, ahí está. Ya cargó. Espera. Ya tenemos, o sea, internamente lo bueno que es esta página web seguramente lo que hace es mostrarnos este diagrama. Y ya, o sea, ya tenemos acceso a ¿dónde? Al web server. Sin embargo, aún persiste este problema, que la base de datos
¿sí? La base de datos que se encuentra aquí no se conecta al servidor web. Entonces todavía falta resolver este problema. Entonces volvemos aquí. Ahí está, justo tal cual lo que nos apareció es lo que tenemos aquí. Entonces, debemos revisar que eso todavía no se conecta. Entonces, congratulations, terminamos la parte práctica. Ahora vamos a ir a lo que es el do it yourself. Entonces ahora nos toca pensar, bueno, más que todo recordar cómo lo hicimos el anterior, o sea, la parte anterior, para poder realizar esta conexión. Que la base de datos se conecte con el servidor web. Entonces vamos a avanzar al do it yourself aquí abajo, a la parte 4. Entonces, ¿qué nos dice? O sea, ¿cuál es el método para poder darle solución a esto? Nos dice, cambia las reglas de Security Group para permitir el tráfico a través del puerto 3606 dentro del servidor de base de datos. Entonces, recordemos, o sea, ahorita ya la salida hacia internet ya está resuelta. Lo que ahora tenemos que es que el security, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta instancia, S2 donde se encuentra la base de datos, cuenta con un security group. Entonces, vamos a revisar si su security group, entendería que no, está permitiendo el tráfico entrante del puerto TCP/3306, que vendría a ser justamente, bueno, es el puerto que utilizan la base de datos o MySQL. Entonces, si no le está permitiendo, es justamente este problema el que pasa. Entonces, tenemos que permitirlo para que de esa manera, pues, se realice esta comunicación. Entonces, vamos a ir a ello. Esto lo cerramos, esto lo cerramos, esto lo cerramos y esto lo dejamos abierto. Ahora nos vamos a nuestro servidor de base de datos. Vamos acá. Ahí está, ahí está. Vamos a chequear rápidamente los detalles, ¿sí? A diferencia del servidor web, este no tiene una dirección IP pública. ¿Por qué? Porque este se encuentra dentro de una subred privada. Aquí nos lo dice, ¿no? Está dentro de una subred privada. No tiene una dirección pública porque tampoco lo necesita, porque está dentro de una subred privada. Entonces, vamos al apartado de seguridad. Dentro del apartado de seguridad, recordemos, las instancias S2 o a nivel de instancia, quienes brindan seguridad a ese nivel son los security groups. Entonces, esta instancia debe tener su security group y justamente lo tiene. Vamos aquí, security group o grupo de seguridad. Vamos a darle un clic. Nos envía justamente el apartado del security group que le corresponde a la base de datos. Tenemos tanto reglas de entrada y reglas de salida, recordemos. Reglas de salida, bueno, recordemos que por defecto siempre permite todo el tráfico. Sin embargo, reglas de entrada no tiene ninguna. Entonces aquí vamos a añadir reglas. Entonces, ¿qué es lo que nos decía? O la actividad, ¿qué es lo que nos indicaba? Recordemos un poco. Decía permitir el tráfico entrante, ¿sí?, por el puerto 3306. Vamos a irnos por aquí y vamos a por acá, vamos a TCP, no, vamos a ponerlo acá. Entonces, si ponemos MySQL Aurora, mágicamente, ese puerto corresponde, o bueno, el puerto que le corresponde a este tipo de conexiones de bases de datos en MySQL o Aurora es 3306. Entonces, aquí, ¿sí?, vamos a indicar el origen, ¿sí? Vamos a indicar el origen desde donde queremos, ¿sí?, queremos que venga este tráfico, o de dónde vamos a permitir que venga este tráfico. Aquí vamos a hablar un poco justo del concepto, ¿sí?, del atachar o del encadenar los security groups. Entonces, justo este gramito nos ayuda bastante. Este security group, que vendría a ser el security group de base de datos, vamos a permitir que ingrese tráfico por el puerto 3306, pero proveniente del security group del servidor web. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Eso es el concepto de atachar o encadenar security groups. En este caso, yo quiero que este tráfico del puerto 3306 venga del security group del web server. Voy a guardarlo. Ahí está, ¿no? Ahí está mi inbound. Y ahí está. Lo tenemos. Vamos a darle a actualizar. Ahí está. Checking, sale un check. Ese es digamos, lo que nosotros vimos por aquí. Quizás lo recordamos un poquito rápido. Ahí está. Esto es justamente lo último que vimos, ¿no? El atachar o encadenar security groups, ¿no? Esto permite, digamos,
da un grado adicional, ¿no? de seguridad, ¿no? Para, digamos, distintas ubicaciones donde se encuentran cada uno de nuestros servicios. Listo, entonces aquí nos sale que está conectado. Sin embargo, acá para poder comprobarlo nos dice que peguemos aquí el nombre del security group de la base de datos. Entonces esto está aquí. Este creo que es su nombre, sí. Vamos a hacerlo por acá. El nombre de ese grupo de seguridad. A ver, vamos a ponerlo acá. Database Security Group Name. Este es, bueno, ¿por qué no pide el ID? A ver. O me pediría el ID. Creo que el ID. Vamos a ver, seguramente sale mal. Ah, no, está bien. Ya, entonces eso. Dice, ¿no? O sea, si es que saliera algo mal, acá nos va a decir, no, hay algo que tienes que revisar. Y en este caso sale verde, así que está correcto, ¿no? Y si lo hiciste, tú has configurado correctamente la seguridad, ¿no? Ahora retorna a la ciudad y recibe, ¿no? Disculpen, dale las buenas noticias hacia tu cliente. Vamos a darle a exit. Ahí está. A ver. Vamos a hablarle justamente a nuestra cliente. Dice, gracias por resolver nuestros problemas de redes. Esto resultó una elegante solución. Dice. Entonces acá nos va a dar nuestro premio, ¿no? Siempre recordemos que por cada reto que solucionemos o resolvamos, nos dan un premio, y esto está reflejado en ciertas estructuras dentro de nuestra ciudad, porque podemos customizar nuestra ciudad. Entonces, a ver, yo quiero que... A ver, que este es un edificio. Ahí está. Ahí se construye, ¿no? Listo. Subimos a nivel 6. También mi nivel de arquitecto o de constructor, por ejemplo, también está subiendo. Y aquí está. Congratulations. Terminamos el reto de Networking Concepts. Ahí está. Listo. Bien. Entonces, con esto culminamos este capítulo. Uy, me fue por acá. Culminamos este capítulo. Hacemos un resumen rápidamente. Hablamos sobre qué? Hablamos sobre los conceptos de VPC, que era una VPC, cómo estaba conformada, cuáles eran sus principales partes. Hablamos sobre las subredes, junto con las subredes, los bloques CIDR, que son los rangos de direcciones IP que puedo asignar a cada subred, y dentro de ellas también las direcciones IP que puedo asignar a mis servicios. Luego vimos un poco acerca de seguridad. Sí, un poco de seguridad, que eran los NACLs y los Security Groups. Recordemos, esto es fijo. Los NACLs brindan seguridad ¿a quién? Hacia las subredes, ¿no? Hacia el nivel de subredes. Y lo que son los Security Groups brindan seguridad a nivel de instancia, ¿sí? Entonces, eso tenerlo claro. Y vimos, bueno, en el laboratorio cómo esto se vio reflejado, ¿no? Cuando conectamos una base de datos con un servicio web. Entonces, bueno, esto sería todo justamente por hoy. Espero que aquellos que se han podido conectar les haya gustado. Vamos a verlo por acá. Ahí está. Entonces, bueno, eso es todo por este capítulo. Para aquellos que quizás no han podido verlo, quizás quieran verlo nuevamente, recuerda que nosotros estamos subiendo cada uno de estos capítulos hacia nuestro canal de YouTube. Lo subimos cada semana. También cada semana hacemos las transmisiones. Y también cabe resaltar, y les comento, les adelanto un poco, he recibido un par de consultas de unas personas, ¿no? Que querían saber cómo crear su cuenta, cómo ingresar al juego. O sea, si es cierto, eso no lo expliqué al inicio. Sin embargo, voy a hacer un video en off, o sea, voy a hacer un video sin transmisión. Voy a subirlo al canal y ahí voy a explicar paso a paso cómo crear tu cuenta AWS, cómo ingresar a Skill Builder. Inclusive vamos a ver un poquito acerca de cómo ingresar a la plataforma de certificaciones, que quizás a veces no está muy clara la información. Y bueno, yo les voy a ayudar con ello. Entonces, con esto me despido. Muchas gracias nuevamente a quienes se pudieron conectar. Y nos estamos viendo la siguiente semana. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Nos vemos.